Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. Eduardo es el contador, licenciado en Administración, licenciado en Ciencias Políticas y escribió un artículo muy interesante. Él escribe en el diario Hoy, Día Córdoba, que es de Córdoba, provincia de Córdoba, digamos. Dice, ¿cómo te relacionás con las rentas y te diré cómo te va? ¿Cómo se te ocurre semejante título, Eduardo? Y pensando en cómo piensa la gente. Por ejemplo, habitualmente escuchamos que nos dicen economistas o políticos que hay una financiarización de la economía y que no sé cuánto, pero eso no se entiende muy bien desde la gente qué significa para ellos mismos. Pero significa cosas muy claras, ¿no? Básicamente, si nos relacionamos, si pagamos rentas, y hay tres orígenes de las rentas: las inmobiliarias, las financieras y las que pagamos a las empresas monopólicas que hacen diferencias por ese uso del monopolio. En la medida en que que paguemos esas rentas nos va a ir mal, y en la medida en que cobremos, aunque sea en forma derivada, una parte de esas rentas, nos va a ir mejor. Y de hecho así es. Bien, y para que la gente lo vaya identificando, este concepto que para mí es novedoso, para que la gente lo entienda, uno cuando está pagando un alquiler, está pagando una renta al dueño de la casa, pero también cuando uno lo cobra, ese ingreso de esa renta, esa vendría a ser el enfoque de la renta inmobiliaria, ¿no es cierto, Eduardo? Así es. Bien, ese ingreso, si no lo reinvierte, ¿cómo sería el destino de ese ingreso para hacer un uso apropiado, digamos, de esa renta? Bueno, apropiado es siempre, porque la propiedad privada en nuestro caso, en nuestro país, es muy respetada. Algunos por ahí se animaban a decir que no, pero en realidad han sido excepciones en las veces en que se ha estatizado algo. Inclusive, qué sé yo, de la historia argentina, que los ferrocarriles se compraron, no se expropiaron, ¿no? Y ahí en adelante, nada de lo que se habla de expropiación realmente tiene mucho asidero. Y en el caso de las rentas, por ejemplo, la inmobiliaria, si yo cobro el alquiler y no lo reinvierto, definitivamente cualquier renta que no se reinvierta es improductiva. Ya sea si lo guardo en una caja de seguridad o lo consumo, por ejemplo, ¿no? O viajo al exterior, obviamente es improductiva o se va, y por supuesto eso no ayuda a la capitalización de la sociedad en general, más allá de cómo se distribuya después, y finalmente no aumentamos la producción y siempre terminamos siendo cada día más pobres, ¿no? Que es un poco el problema de la Argentina, que es un capitalismo sin capital, digamos, ¿no? Ah, ¿qué definición tiraste ahí a la pasada? ¿Cómo que la Argentina es un capitalismo sin capital? Y bueno, ¿cuánto hemos invertido en los últimos 80 años o más? Porque en realidad el problema comenzó allá por 1930, como para crecer. De hecho, desde esa época en que algunos dicen que éramos primera potencia, no es cierto eso, pero sí éramos un país rico, con muy mala distribución. En el top 10 estábamos en esa época, en los 30. Bueno, los números en esa época no eran muy confiables y lo que hablamos era de ingreso, no era de capital. De hecho, si uno ve la ciudad de Buenos Aires y ve esos hermosos edificios que se hicieron, eso era un gasto. Son espectaculares, todo el mundo lo admira, nosotros vamos y nos maravillamos de ellos, pero en realidad es que traían las cosas desde Francia o desde otros lados y todo ese dinero se iba para afuera y no se invertía en el país. Bueno, de hecho, por eso seguimos en esa línea. Después hubo interrupciones en eso, hubo inversiones un poco, tratamos de sustituir importaciones y hubo inversiones en la industria, etcétera. Pero ese modelo de sustitución se agota, sobre todo en un mundo tan globalizado, ¿no? Cada vez que ponemos una fábrica, terminamos aportando un 20, un 30% del valor final del producto acá y el resto lo tenemos que importar, con lo cual siempre entramos en crisis de financiamiento, ¿no?
está claro, vos que vivís en Córdoba, que es una ciudad que, digamos, fabrica autos, una provincia que es de autopartes, los autos argentinos, yo entiendo que hay un 20% de producción propia y después son todos importados, las autopartes, Sí. digamos. Es así. Yo diría... Ese es el ejemplo. autos. ¿Cómo? Yo diría fabricaba autos. Fabricaba, tiempo pasado. Y ahora está importando la mayoría de autopartes, las Claro. industrias de autopartes están muy mal, y están despidiendo gente, y cierran turnos, y suspenden, y sí, están muy mal, muy mal. Bien. Y ahora pasemos a la parte de la renta del trabajo, dentro de este artículo interesante que vos marcaste, que porque es como que vos marcás que hay 3 tipos de rentas, ¿no es cierto? Que es de acuerdo a cómo es el trabajo, ¿puede ser? Sí, en realidad las 3 tipos de rentas son la inmobiliaria, Sí. la financiera, o sea, Por deposito en plazo fijo, invierto en bonos o algo así, Ujú. y las rentas monopólicas, que son aquellas que se obtienen porque se tiene algún privilegio, ya sea natural, a veces sos el único oferente, Ujú. o ya sea legal, porque tenés una concesión, o por uso abusivo de posición dominante, que es cuando una empresa, qué sé yo, uno va al supermercado y ve que todos los fideos son de Molinos Río de la Plata. Entonces, Molinos Río de la Plata, que tiene Matarazzo, que tiene Luchetti, que tiene Don Vicente, que tiene no sé cuánto, pone el precio que quiere y ocupa el espacio que quiere en la góndola, y por supuesto, no, los fideos de la Argentina son mucho más caros que en otros países. Por eso, cuando se habla de la importación, importamos fideos de Albania o de Italia. Wow. Y ahí cómo Simplemente entra... porque hay una renta monopólica, ¿no? No, y ahí me mataste, pero y ahí entra la parte del trabajador y lo que recibe el trabajador. Bueno, es que en realidad, cuando uno habla de los factores de la producción, lo que habla es de sueldos, salarios, Sí. beneficios, que es Sí. lo que tienen las empresas por su rentabilidad, El interés, intereses, que la renta y renta. financiera, claro. esas 4 cosas. Sí, sí. Los intereses también son rentas, obviamente. Sí. Y la renta y la renta De la tierra. inmobiliaria, y la renta monopólica también forman parte de ese contexto, en esa distribución. Cuando se invierte en activos fijos, en realidad lo que se hace es aumentar la producción, aumentar el trabajo, y por supuesto hacer un aumento virtuoso de la participación del trabajo en el valor agregado generado, ¿no? Sí, está perfecto el concepto. Y no es simplemente hago una transferencia de unos a otros, restringiendo a uno, beneficiando a otro, mejorando un convenio colectivo. En realidad produzco más, y a partir de ese produzco más se produce una distribución mejor, porque si no, no se puede producir más. No, está claro. Eso es conceptual. Lo que a mí también me interesó de esta mirada que vos diste en este artículo, que es muy interesante, que está en la página hoy día, así es, Hoy Día Córdoba, así está la página .com.ar, que así es, ¿no? La página. Sí. Ajá. Me interesó es que hay ciertas cuestiones, por ejemplo, no sé, la transferencia de los padres a los hijos de la renta, por así decirlo. Uy, toqué el micrófono. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, las herencias. Ahí hay un tema también, ¿o no? Hay una mirada especial. Y sí, evidentemente, si uno es heredero de algo, arranca con un piso superior, y evidentemente esa relación con la renta se vuelve virtuosa, porque algo vas a cobrar de eso, o algo no vas a gastar porque tenés una casa, o porque, por supuesto que a niveles pequeños eso no sería algo digamos difícil de entender o legitimar, pero muchas veces vemos que la mayoría de los ricos de la Argentina, o no todos, no sé si la mayoría, pero unos cuantos, son herederos con lo cual su mérito es bastante como que no agregaron, ¿no? también que de no agregar valor a lo recibido. Ahora, también es cierto que esa una única unidad de generadora de renta, si son varios herederos, se termina diseminando entre varias cabezas o varias unidades, perdóname el término, productoras. Entonces tampoco tiene el mismo esfuerzo, la misma fuerza de capitalización al haber varios hijos, por así decirlo. ¿O me equivoco?
Bueno, pero sabemos que los abuelos hicieron un poco de fortuna, los hijos lo agrandaron y los nietos lo liquidaron. Digamos que Claro. eso ocurre porque fundamentalmente tratan de vivir mejor, consumen más, invierten menos, y bueno, el destino de la familia termina siendo ese. En realidad en el mundo el tema de los impuestos a la herencia, que aquí estuvo hasta el año 79, cuando Martínez de Hoz sabía que iba a morir su padre, entonces los eliminó, y por supuesto no los pagó. En el mundo hay muchos sistemas de renta, algunos que son realmente difíciles de comprender. Por ejemplo, en Corea del Sur es el 65%. ¿Cómo? En Corea del Sur es el 65% del impuesto a la herencia. En Inglaterra es el 15%. ¿Mm? Sí. Ahora es un impuesto difícil de recaudar porque ocurre que hay anticipos de herencia, ocurre que hay gente que se traslada de domicilio a los países que no lo cobran, entonces al no ser residente no se le aplica el impuesto, y fundamentalmente hay formas de evadirlo que lo hace bastante ineficaz, digamos, ¿no? Entonces esa no parece ser la forma de lograr una transferencia generacional más o menos justa. Pero bueno, más allá de eso, y en Argentina hay un problema adicional, que es que en realidad los impuestos directos, como son potestad de las provincias. Entonces en algunas provincias se aplica, muy pequeño, 2,5% creo que en la provincia de Buenos Aires, y la mayoría de las provincias no se aplica nunca, ¿no? Bien. ¿Y cómo es según tu mirada, en esta cuestión de las tres fuentes de renta, como decías vos, la renta inmobiliaria, la renta financiera, la renta monopólica? ¿Cómo es tu mirada respecto de lo que debería ser el Estado? A ver, perseguir las rentas por sí mismas me parece que no estamos en una cuestión cultural que se acepte, y me parece bien. Lo que sí tiene que ocurrir es que no puede ser lo mismo que esas rentas tengan el mismo impuesto, ya sea que se consuman o que reciban así en efectivo, que si se reinvierten. Si se reinvierten podrían tener desgravaciones, lo cual es incompatible, por ejemplo, con el impuesto a los bienes personales. Una locura. Claro. Pagaba lo mismo el que estaba capitalizado en máquinas que el que lo tenía timbeando la bolsa de valores. Y encima sin descontar si tenés deuda. Y encima sin descontar que tenés deuda. Encima de esa forma. Por lo tanto, yo creo que un sistema tributario que grave las rentas que no se reinvierten, bueno, ahí me parecería justo, y además generaría un círculo virtuoso de reinversión que sería conveniente. No se trata de castigar a quien recibe renta, sino a quien no lo reinvierte o lo consume o lo termina timbeando, digamos. Si lo ponen activos fijos que sean capaces de producir más riqueza, bueno, también tiene su utilidad, más allá del uso que haga. Esto es parte de la hipoteca social que hablaba Pablo VI, o sea, no estamos hablando de nada raro, o de lo que hablaba León XIII cuando hablaba de la justicia social, digamos, o cuando hablaba de la hipoteca social de los bienes privados. En definitiva se trata de eso, o sea, lo que usemos para generar riqueza va a ser virtuoso. Se va a legitimar por su uso, no por su procedencia, pero sí por su uso. Y eso sería muy bueno para la Argentina y bueno, para cualquier país, o inclusive para cualquier familia, porque independientemente que no hablemos del país, si el padre recauda rentas, pero se lo termina timbeando, o bueno, algunas cosas peores. Sí, tal cual. O con consumos ilegales, digamos. Sí, o consumos ilegales, o deslealtades, etcétera. En definitiva, lo que está haciendo es empobreciendo a su siguiente generación. Esto es así. Por supuesto que eso pasa inclusive a nivel de las instituciones. Si una institución se gasta, qué sé yo, yo soy, por ejemplo, yo nací en la provincia de Santa Fe, en realidad, hace 46 años que estoy en Córdoba, pero nací en Santa Fe, y originalmente mi familia era de Sunchales. Yo he visto cómo Sancor terminó rifando todo, porque todo el mundo quería ordeñar esa vaca, y bueno, esa vaca se murió. Se murió porque los trabajadores
querían trabajar menos y cobrar más, eran los que más ganaban. Los productores tampoco capitalizaron a la empresa, terminaron vendiendo marcas, líneas de producción, negocios rentables, etcétera, hasta que ha quedado como queda ahora y que probablemente no quede nada, ¿no? ¿Todo por qué? Porque no se capitalizó. Por eso yo digo que la Argentina tiene gran parte de su problema en que es un capitalismo sin capital. Entonces terminamos confiando a las inversiones extranjeras como si nos viniesen a ayudar. Y la realidad es que ninguna inversión extranjera se puede pretender siquiera que nos vengan a ayudar. No lo ayudamos nosotros mismos. Claro, vienen a ganar dinero, y es lógico que así lo sea. Ahora, si nosotros después terminamos, no sé si es cierto que tenemos 200, 300 mil millones de dólares guardados en algún lado, o nos endeudamos de una forma irresponsable para gastar en algún plan platita para pobres o para ricos, es lo caso lo mismo, porque el problema es que se termina consumiendo y carga sobre las siguientes generaciones una deuda que es impagable, la verdad. Sí. Entonces estamos como estamos hoy, o sea, el problema es que no nos capitalizamos y que ni siquiera en estos últimos tiempos uno podría decir que las familias, por ejemplo, se capitalizan demasiado, que son cuestiones que... Y si apenas llegan a fin de mes. Sí, o que no invierten suficiente en educación. Obvio, claro. Esa es una forma de capitalización que nadie te va a sacar. No, tal cual. Nunca. Eduardo... Mi familia eran unos pequeños productores en el centro de la provincia de Santa Fe. Sí. Mi padre murió cuando tenía menos de 2 años. Y yo decidí estudiar, y estudié y me fue muy bien. Y finalmente, pero estuve en la escuela pública y estuve en la universidad pública. Sí. Si bien después me desarrollé en universidades privadas, la realidad es que siempre estuve ahorrando y invirtiendo en mi educación hasta el día de hoy, que tengo 68 años. O sea, y lo seguiré haciendo, y seguiré invirtiendo como docente también o como investigador para que las siguientes generaciones tengan un activo que les pueda servir. Es un mensaje increíble el que está dejando, pero si me permitís, porque me entró un WhatsApp acá y me dijo, a ver, le decís te lo traduzco en castellano, ¿no?, de entrevista, que repita eso, lo del Papa León XIV, el Papa... ¿Cómo es esa mirada? Porque lo tiraste así al pasar y dije, wow, y me sorprendió. Repetí esa parte del pensamiento ese. La cuestión de Labores de Exercen, que fue la encíclica con que León XIII puso sobre la mesa lo que era una crisis de la Iglesia, que se había peleado con los trabajadores y no aceptaba siquiera su organización. De pronto, en 1983, por ahí, puso esa encíclica, y desde allí nació la doctrina social de la Iglesia. No es nada nuevo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y León XIV, creo que puso su nombre por su antecesor, León XIII. Para que la audiencia lo entienda, León XIV es el Papa actual, el que sucedió a Francisco. Así es. Y en esto lo pone por delante y señala que el trabajo es dignificador, pero además produce justicia social, y por supuesto está llevando, yo creo que León XIV está llevando por ahí en una nota anterior en el diario, hablo de León XIV y lo que está haciendo. A mí me parece que está haciendo una revolución silenciosa, que está poniendo en marcha realmente la doctrina que dejó Francisco. Básicamente es eso. Está cambiando los instrumentos, los métodos, los procedimientos, las actitudes de los miembros de la Iglesia, de modo tal que aquello que era una sinodalidad, o sea, menos verticalidad en la Iglesia, aquello que es la opción por los pobres, aquello que es por la paz, etcétera, lo está poniendo en marcha, y me parece que está haciendo un pontificado bastante silencioso, pero muy efectivo. Qué buena mirada. La verdad que desconocía esta situación, que la revolución silenciosa, digamos, una cosa así, y que viene a aplicar todo lo que dejó casi instrumentado el Papa Francisco y que no logró ponerlo. Bueno, lo que pasa es que no se podía esperar. O sea, las doctrinas de Francisco son cosas que se pueden producir a lo largo de décadas, no es algo nuevo. Tampoco Francisco inventó demasiado.
algunas cosas las renovó, pero definitivamente como doctrina, como cultura, como valores. Lo que pasa es que una cosa es doctrina, cultura, valores, y otra cosa es que después las organizaciones respondan a eso. Lo que está haciendo León XIV es justamente hacer que la organización responda a eso, haga eso, y deje de mostrarse como los reyes de la iglesia. Basta de... Inclusive ustedes quizás habrán notado que no hay muchos religiosos que hoy estén actuando en redes, por ejemplo. Es una decisión de León XIV. Todos los que estaban en redes fueron trasladados o minimizados o ponderados con comisiones asesoras que tienen la obligación de expedirse sobre lo que hacen y dicen y disponen. Entonces hay todo. Yo te ruego que mires esa nota sobre León XIV que está ahí en la página de Hoy Día Córdoba y te va a quedar bastante claro qué es lo que está haciendo, porque son como 12 o 13 cosas que están probadas, que parecen que no salen mucho en los diarios ni en los medios, pero que son extremadamente efectivas y sin hacer mucho barullo, digamos, ¿no? Para cerrar esta partecita muy muy interesante y muy sabrosa de los conceptos, la verdad que esta mirada que vos tenés me sorprende en términos económicos. Yo también soy profe en la uni de economía, de contabilidad, y la verdad que es una mirada intensa. ¿Cuál es la función o qué le dirías vos para empezar a una pyme argentina, ¿no? Porque en todos estos tres conceptos de las rentas, este programa está especializado en pymes y en emprendedores, pero primero vamos a hablar de las pymes. ¿Qué mirada, qué definición le darías o qué conceptos le avisas? La gente lo sabe. En una pequeña empresa, si supongamos que pones un polirrubro, si el local es tuyo, salí con ventaja. Si tu familia trabaja en el polirrubro y todos cobran un poquito, pero es trabajo voluntario y no tenés que hacer aporte, porque en ese caso ni siquiera es obligatorio, el polirrubro va a crecer, va a tener buena atención, va a tener un ahorro, todos van a poder invertir allí y vas a crecer. Si por el contrario pones un polirrubro en donde tenés que pagar el alquiler, tenés que pagar personal, tenés que pagar impuestos, lo más probable es que primero pagues el alquiler, con lo cual te va a sacar una parte importante de lo que recibas, y después vas a tratar de evadir impuestos y vas a tratar de pagarle menos a tus empleados. Con lo cual vas a tener la adaptación, peores empleados, etcétera, menor satisfacción, hay una cantidad de cosas que va a hacer que tu capacidad de competir con tus vecinos, mucho más si tenés alguno de lo que describí antes, sea mucho menor y fracasas. Yo vivo acá en el barrio Güemes de Córdoba, que es una zona de mucha fiesta y de mucho local y de mucho movimiento, y la realidad es que, inclusive desde mi cátedra de investigación de mercado, cuando estaba en la Universidad Católica, hice muchos estudios sobre esta zona, y los comercios tenían una duración de 4 años promedio. ¿Qué significaba? ¿Nada más? ¿Nada más? Claro. No, y después cambiaban de firma. ¿Por qué? Porque a los 4 años lo descubría la FIP, y quería hacer un juicio, los empleados se enojaban y le hacían un juicio, entonces lo terminaban era cambiando el nombre, y por supuesto no había ningún abogado que quisiera hacerle juicio a esa empresa porque no tenía patrimonio, y así van rotando los mismos dueños o las mismas personas con distintos nombres, trabajando en la marginalidad, básicamente, sin pagar los impuestos que deben pagar y sin pagar los salarios que deben pagar. Con lo cual, bueno, es lo que hay, ¿no? Si por el contrario lograran que una familia que trabaje toda en la misma empresa y logre capitalizarse, y bueno, sí, en el futuro van a poder tener más cada uno, y inclusive podrán en algún caso llegar a independizarse. Y si no, seguirán trabajando en conjunto. Lo mismo le pasa a la sociedad, o sea, si nosotros comenzamos pensando en cuánto tenemos que producir de aquello que se compra y que se vende, la realidad es que eso no hace rico a los países. Los países ricos son aquellos en donde más trabajo voluntario hay, sea parte rentado o parte no, por eso yo creo que, inclusive los bienes que todos los días estamos necesitando, los bienes y servicios, ¿cuáles son los que más necesitamos? Salud, educación, seguridad, justicia,
lo que provee el Estado, que son bienes comunes. Y siendo bienes comunes, son los primeros que tenemos que decidir si los queremos tener irrestrictos, con alguna restricción, o con muchas, como las que tenemos ahora en eso. En la medida en que nosotros tengamos esos bienes comunes disponibles, y cuidemos el medio ambiente, que es otro bien común, y cuidemos el aire, que es otro bien común, y cuidemos el mar, como el que tienen ustedes enfrente, que es otro bien común, y definitivamente vamos a ser un país que sea más sostenible. Si empezamos por definir aquello que queremos producir, si queremos tener más petróleo o más minerales o más campo o fumigando en cualquier lado, y bueno, definitivamente estamos consumiendo capital, ya sea ambiental, ya sea natural, y bueno, y cuando se termine, listo. Eduardo. La siguiente generación no tendrá más. Las entrevistas de Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com.